Pregunta a don Pablo Rodríguez Cejas. Tiene la palabra su señoría. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Señoría, señor ministro de Fomento, aunque ya lo había hecho con anterioridad en la Comisión de Fomento, me dirijo a usted por primera vez en el Pleno de esta Cámara y lo hago para hablar sobre una cuestión que sus señorías me habrán escuchado mencionar en reiteradas ocasiones en esta Cámara, a mí y a los senadores herreños que me han precedido, como es el transporte aéreo. Muestra seguramente de la importancia que para una isla como El Hierro tienen las comunicaciones con el exterior. Al respecto, señor ministro, le pregunto, ¿por qué el billete aéreo entre Madrid y Canarias no cuesta igual si el destino es Gran Canaria o Tenerife que si es El Hierro o La Gomera? ¿Tenemos dos archipiélagos en Canarias con trato diferente? Gracias, señor ministro. Muchas gracias, senador Rodríguez Cejas. Señor ministro. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Rodríguez. En primer lugar, y como ya he tenido ocasión de expresar en otras ocasiones y en esta misma Cámara, quiero reiterar el firme compromiso de este Gobierno para garantizar a los ciudadanos de los territorios no peninsulares una conectividad adecuada con la península y entre las distintas islas. Como ustedes saben, el sector del transporte aéreo está completamente liberalizado en la Unión Europea, salvo en el caso particular de las obligaciones de servicio público, sometidas a estrictos condicionantes para su establecimiento, que, por otro lado, son monitorizados por la Comunidad Europea. La libre competencia en el mercado aéreo no solo es lo exigido por la reglamentación comunitaria, sino que es beneficiosa para el usuario, que cuenta con una oferta amplia y competitiva para sus desplazamientos. Dentro de este escenario, la determinación del precio de los billetes va mucho más allá de los meros criterios de distancia de vuelo, porque las compañías aéreas consideran factores de oferta y demanda de gran complejidad. Por lo tanto, señoría, la respuesta a su pregunta es sencilla y compleja al mismo tiempo, porque los precios entre estas rutas son diferentes porque se trata de servicios diferentes. Nosotros, como Administración, podemos actuar en el sentido que le he indicado al comienzo, y es velar porque las condiciones de conectividad sean las adecuadas, como así se produce hasta ahora, y facilitando la accesibilidad del transporte aéreo de nuestras regiones no peninsulares a través de la subvención de la tarifa aérea al residente, que es lo que estamos practicando. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Senador Rodríguez Cejas. Gracias, señor presidente. Señor ministro Ábalos, sabemos que el transporte aéreo se encuentra liberalizado, pero también sabemos que aplicar medidas compensatorias para aquellos territorios más alejados y más deprimidos económicamente también forma parte de la hoja de ruta de un gobierno como el que usted forma parte. Como se imaginará, la pregunta que le formulo significa para el pueblo reño mucho más que un simple enunciado, significa la desigualdad de trato existente. Y le pongo varios ejemplos. Una persona que viaja desde Madrid a Canarias de turismo puede llegar de forma directa a islas como Tenerife o Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura o La Palma, abonando un billete de 230 euros por trayecto. Pero ¿y qué pasa con las islas de La Gomera y El Hierro? Pues en primer lugar tienen que pasar obligatoriamente por Tenerife o Gran Canaria, si no quieren hacer hasta 3 trayectos. Pero es que haciéndolo así tendrán que desembolsar otros 72 euros por persona y trayecto para conocer algunas de estas dos pequeñas islas. Como se imaginará, esta barrera simbólica hace que la mayoría de los turistas que llegan a Canarias opten por pasar sus días en las islas a las que pueden llegar de forma directa y sin un doble coste. Pero no hablemos del turismo, que parece que siempre estamos hablando de esas cifras económicas. Hablemos de la realidad del día a día. Hablemos de un estudiante herreño que viene a estudiar a la península. ¿Se han parado a pensar el doble esfuerzo que realizan esas familias para que sus hijos puedan volver a casa, por ejemplo, en fechas señaladas como ahora en Navidad? Definitivamente la igualdad, el concepto de igualdad de oportunidades queda en este caso de nuevo en entredicho. Y lo tuve claro cuando una amiga quería venir a estudiar a Madrid, pero no pudo. ¿Y saben por qué? Porque para muchas familias herreñas Madrid sigue quedando demasiado lejos. Señor ministro,
le pedimos que valore esta situación, no perpetúe la idea que tenemos muchos herreños de sentirnos canarios de segunda división, porque no se trata de pagar solamente un 20% más en nuestros desplazamientos a la península, se trata de estar un 20% más lejos del resto de Europa y un 20% más lejos del resto del mundo. Sé que acabar con esta doble insularidad es una tarea transversal, pero aquí Fomento, su ministerio, tiene mucho que decir. Y finalizo, señor presidente, estamos a 2.000 kilómetros de Madrid, pero así como mis vecinos y vecinas hacen su declaración de la renta una vez al año y contribuyen a las arcas públicas, también pedimos que esa misma vara de medir se obtenga o se tenga en cuenta para asegurarnos la igualdad de oportunidades. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, senador Rodríguez Cejas. Señor ministro. Sí, señor Rodríguez, mire, quiero insistir en la relevancia del aumento de la subvención al 75% también para los trayectos entre las islas y el resto del territorio nacional. Una medida que tramitamos en un tiempo récord, porque el presupuesto se aprobó el 4 de julio y el 16 de julio ya se podía disfrutar de estas bonificaciones, cosa que, a juzgar por la campaña que se hizo previa, se diría que nunca ocurrió. Lo mismo me pasa ahora con las carreteras, con el convenio de carreteras que aprobará el Consejo de Ministros el próximo viernes y firmaremos el convenio, si la Junta quiere, si el Gobierno de Canarias quiere, el propio sábado, con lo cual podré cumplir mi compromiso. Pero si uno ve y escucha y lee, pues hace tiempo que incumplimos, lo que todavía no ha habido tiempo para incumplir. Yo lo que le quiero decir es que ¿por qué cuesta dos cosas diferentes? Porque entre las islas usted sabe que estamos ante un instrumento de obligaciones de servicio público y desde las otras islas hasta la península se aplica la bonificación del 75%. Esa es la diferencia, esa es la cuestión, porque unos tienen un régimen y otro, pero todos ellos de bonificación, todos ellos de suma de bonificación, hasta el punto de que yo creo que el Gobierno de España se está gastando en estas bonificaciones cerca de 1.000 millones de euros. Es un esfuerzo importante que yo creo que hay que reconocer y, por lo tanto, lo importante es garantizar la conectividad y la subvención para ese viaje. Aún así le digo, estamos con el observatorio pendientes de esa evolución de precios. Terminando, señor ministro. Tenemos solo 2 meses, porque nos llegan cada 2 meses. Queremos también imponer la condición de residente antes de saber la tarifa. Y hemos hablado con la Comisión Nacional del Mercado de Competencia para que también intervenga en este aspecto. Nos preocupa, pero lo importante es la conectividad y la subvención. Y ambas cosas están garantizadas. Gracias.